Imagina vivir con una paz inquebrantable, donde nada ni nadie pueda sacarte de tu centro, donde las críticas, las ofensas y los problemas simplemente dejen de afectarte. Suena imposible, ¿verdad? Pero no lo es. Los estoicos lo lograron. Mientras el mundo reaccionaba con ira, frustración y resentimiento, ellos se mantenían firmes, imperturbables, no porque no sintieran emociones, sino porque aprendieron a dominarlas. Hoy voy a revelarte cómo puedes hacer lo mismo. Si aplicas estas enseñanzas, jamás volverás a perder el control de tu estado mental. No porque el mundo cambie, sino porque tú habrás cambiado. Antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Con esto, te comprometes a tomar el control de tu mente y vivir con disciplina. Escríbelo ahora y empecemos. Lección 1. La naturaleza destructiva de la ira. La ira es una de las emociones más destructivas que puede experimentar un hombre. No solo daña a quienes nos rodean, sino que nos corroe desde dentro. Destruye relaciones, nubla el juicio y nos empuja a decisiones impulsivas que tarde o temprano lamentamos. Los estoicos la consideraban una de las mayores amenazas para la virtud, porque cuando la ira toma el control, dejamos de ser racionales y nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos. La ira no es un signo de fortaleza, sino de debilidad, una prueba de que no tienes dominio sobre ti mismo. Marco Aurelio advirtió que la mejor manera de combatir la ira es evitar que nazca en primer lugar. Si aprendes a reconocer sus primeros signos, puedes extinguirla antes de que te consuma. Piensa en esto. La ira es como un fuego incontrolable. Comienza con una chispa. Tal vez una palabra malinterpretada, una acción que consideraste injusta o un obstáculo inesperado. Si le das oxígeno con pensamientos rumiantes, crece rápidamente hasta convertirse en una llamarada. Y esa llamarada arrasa con tu claridad mental, tu bienestar y hasta tu reputación. Además, las consecuencias de la ira son devastadoras. No solo provoca conflictos innecesarios, sino que también afecta tu salud. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían. La ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y puede desencadenar problemas cardiovasculares. No es solo una emoción momentánea, es veneno. Un veneno que, si permites que crezca, destruye tanto tu cuerpo como tu mente. Epicteto enseñaba que no son las circunstancias externas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Si alguien te insulta, no es el insulto lo que te daña, sino la importancia que le das. Piensa en esto. Si un desconocido en la calle te grita algo ofensivo, ¿realmente importa? ¿Cambiará tu vida? ¿O solo le estás dando poder a una persona irrelevante? Cuando te dejas llevar por la ira, pierdes la lógica. En el momento parece justificable gritar, insultar o hasta golpear algo, pero cuando la tormenta pasa, te das cuenta de que solo has empeorado la situación. Un arrebato de ira puede destruir relaciones que tardaron años en construirse. Un comentario impulsivo puede dejar heridas que nunca sanan por completo. Séneca decía que la ira es como un delirio momentáneo, un estado en el que dejamos de ser dueños de nuestras palabras y acciones. Si observas con atención, verás que la mayoría de tus reacciones de ira son desproporcionadas y carentes de lógica. Imagina una discusión con alguien cercano. En el calor del momento, las palabras duras parecen necesarias, pero cuando todo se calma, te das cuenta de que podrías haber manejado la situación con más sabiduría. La mayoría de los problemas pueden resolverse con diálogo y paciencia, pero la ira ciega tu capacidad de razonar.
En lugar de buscar soluciones, buscas venganza, y con ello solo alimentas un ciclo de resentimiento y dolor. Los estoicos enseñan que la mejor manera de combatir la ira es mediante la autodisciplina y la reflexión. Marco Aurelio recomendaba recordar que la vida es corta y que la mayoría de los problemas que nos enfurecen son insignificantes en el gran esquema de las cosas. Séneca sugería practicar la paciencia y la indiferencia ante las provocaciones. La verdadera fortaleza no está en responder con violencia, sino en mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece querer sacarte de control. La ira es un enemigo interno, una bestia que si no dominas, te consumirá. Pero aquí viene la buena noticia. Puedes entrenarte para no dejarte arrastrar por ella. La próxima vez que sientas que la ira está surgiendo, detente. Pregúntate, ¿realmente vale la pena? Recuerda que nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. La paz no se encuentra en la ausencia de provocaciones, sino en la capacidad de enfrentarlas con ecuanimidad y control. Lección 2. Todas las emociones negativas surgen de expectativas no cumplidas. Las emociones negativas no nacen de lo que sucede, sino de lo que esperábamos que sucediera y no ocurrió. La frustración, la ira, la tristeza y el resentimiento tienen una raíz común: la diferencia entre la realidad y nuestras expectativas. Cuando crees que el mundo debe comportarse de cierta manera y no lo hace, sientes que te han fallado. Pero en realidad, la falla está en ti, en la imagen distorsionada que creaste en tu mente. Te aferraste a una ilusión y cuando la realidad la destruyó, en lugar de adaptarte, reaccionaste con sufrimiento. Te enojas porque las personas no actúan como quieres, porque los resultados no son los que esperabas, porque la vida no sigue el guión que escribiste en tu cabeza. Pero aquí está la verdad: el mundo no sigue tus reglas. La frustración no viene del evento en sí, sino del choque entre lo que deseabas y lo que realmente ocurrió. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, porque lo que más nos duele no es lo que sucede, sino nuestra interpretación de ello. Si aprendiéramos a aceptar los eventos sin resistencia, podríamos evitar gran parte del dolor innecesario. Lección 3. La ira es un reflejo del ego. La ira no es más que un reflejo del ego herido. Cuando sientes que alguien te falta al respeto, te trata de manera injusta o no reconoce tu valor, reaccionas con enojo porque tu sentido de identidad se siente amenazado. Crees que mereces un trato diferente, que los demás deben verte como tú te ves. Y cuando eso no sucede, sientes que han violado algo sagrado dentro de ti. Pero aquí está la verdad. La ira no surge de lo que los demás hacen, sino de tu interpretación de sus acciones. Es tu ego el que exige reconocimiento, el que se ofende, el que necesita defender su imagen. Si ese ego no estuviera tan inflado, si no te tomaras las cosas de manera tan personal, la ira perdería su poder sobre ti. Cuando alguien te habla con grosería, tu primera reacción es pensar que te está atacando. Pero, ¿y si esa persona simplemente está teniendo un mal día? ¿Y si sus palabras no tienen nada que ver contigo, sino con su propio caos interno? La mayoría de las veces, las acciones de los demás no son un reflejo de ti, sino de ellos mismos. Sin embargo, tu ego te hace creer que todo gira en torno a ti. Te dices a ti mismo: me faltó al respeto, me hizo quedar mal, no me valoró. Pero, ¿qué pasaría si dejaras de verte como el centro de cada situación? Si entendieras que el comportamiento de los demás es su carga, no la tuya. Podrías liberarte de la ira. Marco Aurelio nos recordaba que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino nuestra opinión sobre ello.
Si alguien te insulta, el insulto en sí no tiene poder hasta que tú le das significado. Puedes decidir ignorarlo. Puedes verlo como un reflejo de la otra persona y seguir adelante sin que eso afecte tu paz. Pero el ego quiere pelear, quiere defenderse, quiere demostrar que tiene razón. Y en ese deseo de proteger tu imagen, caes en la trampa de la ira. Pero si el insulto de alguien no cambia quién eres, si su actitud no te define, ¿por qué permitir que te arrastre a un estado de descontrol? Piensa en un escenario común. Estás en el tráfico y alguien te cierra el paso. Tu ego te dice que es una falta de respeto, que debes reaccionar, que no puedes permitir que te traten así. Pero, ¿realmente importa? Ese conductor ni siquiera pensó en ti. No planeó ofenderte, solo está atrapado en su propio mundo. Sin embargo, tu ego convierte la situación en algo personal. Y con ello, la ira se apodera de tu mente. Si en lugar de reaccionar simplemente lo dejaras pasar, la situación perdería importancia. Lo mismo sucede en el trabajo, en las relaciones, en la vida diaria. Tu reacción no es causada por los eventos en sí, sino por la historia que te cuentas sobre ellos. Los estoicos enseñaban que la clave para controlar la ira es reconocer el papel que juega tu ego en ella. Si mejoras tu autoestima, si dejas de necesitar la validación de los demás, si comprendes que tu valía no depende de cómo te traten, puedes ser inmune a las provocaciones. Séneca decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. Si alguien te trata mal y tú respondes con ira, le estás dando el control sobre ti. Pero si mantienes la calma, si decides no entrar en su juego, demuestras una verdadera fortaleza. La ira es un reflejo de un ego débil, pero cuando entiendes que los demás no tienen el poder de definirte, que sus palabras y acciones hablan más de ellos que de ti, te liberas. No se trata de permitir abusos ni de aceptar todo en silencio. Se trata de aprender a reaccionar con inteligencia y no desde la emoción. La paz interior no se logra controlando a los demás, sino controlando tu reacción ante ellos. Cuando tu ego deja de ser el centro de tu existencia, la ira pierde su dominio sobre ti. Lección 4. El perdón nos libera del enojo. El enojo es una carga pesada que muchas veces llevamos sin darnos cuenta. Nos aferramos al resentimiento porque creemos que al hacerlo castigamos a quien nos ha hecho daño. Pero en realidad, el único castigado somos nosotros. La ira consume nuestra paz, nos encierra en una prisión mental y nos impide avanzar. El perdón, en cambio, es la llave que abre esa celda. No significa justificar lo que nos hicieron, ni olvidar de manera ingenua. Significa liberarnos de la necesidad de seguir sufriendo por algo que ya pasó. Perdonar no es un regalo para la otra persona, es un acto de amor propio, un paso esencial para recuperar nuestra tranquilidad. Cuando nos aferramos al enojo, revivimos una y otra vez el dolor. Nuestra mente se convierte en un campo de batalla, donde el pasado sigue presente. Pero, ¿para qué cargar con esa ira? Marco Aurelio decía que el mejor castigo para quien nos ha hecho daño es no parecernos a él. Si alguien te traicionó, te insultó o te hirió, seguir sintiendo rencor solo prolonga el control que esa persona tiene sobre ti. Perdonar, en cambio, te devuelve el poder, te permite soltar el peso y seguir adelante sin que el pasado te defina. Lección 5. Practica la no reacción. Cuando algo te irrita, cuando sientes que alguien te provoca o te ataca, tu primer impulso es reaccionar. Quieres responder de inmediato. Quieres defenderte, quieres demostrar que tienes razón, pero en ese momento, tu mente no está operando desde la razón, sino desde la emoción. Y es ahí donde cometes errores, donde dices cosas de las que luego te arrepientes, donde empeoras la situación en lugar de resolverla. La práctica de la no reacción te permite evitar esto.
te da el control sobre tus respuestas y te protege del desgaste emocional que generan las reacciones impulsivas. Cuando te tomas un momento antes de responder, cuando resistes el impulso de actuar de inmediato, ganas poder sobre ti mismo. Marco Aurelio decía que la mejor manera de defenderse de una ofensa es no parecerse a quien nos ofendió. Si alguien te insulta, si alguien te critica con dureza, reaccionar con ira es caer en su juego. Pero si mantienes la calma, si eliges no responder en el momento, demuestras que tu paz no depende de la actitud de los demás. La no reacción es la verdadera señal de fortaleza. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, recuerda que puedes elegir no hacerlo. Y cuando lo hagas, notarás algo increíble. Los conflictos disminuirán, la ansiedad se reducirá, y las personas que antes te provocaban perderán poder sobre ti. Lección 6. La relación entre la baja autoestima y la ira. Muchas veces, la ira no es más que un reflejo de la inseguridad. Cuando no estamos en paz con nosotros mismos, cualquier comentario, cualquier mirada, cualquier situación que desafíe nuestra autoimagen nos irrita. No es la situación en sí lo que nos enfurece, sino lo que despierta en nosotros. Si alguien nos critica y nos enojamos, el problema no está en la crítica, sino en la importancia que le damos. Si estuviéramos seguros de quiénes somos, si nuestra autoestima fuera fuerte, no necesitaríamos reaccionar con ira. Simplemente ignoraríamos. El problema con la baja autoestima es que cualquier golpe sacude nuestros cimientos y respondemos con enojo como un mecanismo de defensa. La inseguridad crea una sensación de vulnerabilidad. Sentimos que debemos proteger nuestra imagen constantemente, que los demás nos juzgan, que cualquier comentario negativo es una amenaza. La mente interpreta esas situaciones como ataques personales y responde con agresividad. Pero la realidad es que nadie tiene el poder de hacernos sentir menos, a menos que le demos permiso. Epicteto decía que no nos afecta lo que los demás dicen de nosotros, sino la opinión que tenemos sobre esas palabras. Si creemos que somos débiles, que no somos lo suficientemente buenos, cualquier crítica lo reforzará y la reacción inmediata será la ira. En cambio, si tenemos una imagen sólida de nosotros mismos, nada externo podrá perturbarnos. Recuerdo una etapa en mi vida donde había ganado peso. Cada comentario sobre mi apariencia me hacía reaccionar con enojo. Me decía a mí mismo que era por la falta de respeto de los demás, pero la verdad era que no estaba enojado con ellos, sino conmigo mismo. No me gustaba lo que veía en el espejo, y cualquier observación externa lo confirmaba. No era su opinión la que me hería, sino la mía propia. La ira no venía de ellos, venía de la inseguridad que yo sentía. Cuando lo entendí, me di cuenta de algo importante. El problema no era la gente, sino mi falta de control sobre mí mismo. En lugar de perder energía, reaccionando con enojo, decidí tomar acción. Trabajé en mi salud, en mi disciplina, en mi mentalidad. Y cuando lo hice, los mismos comentarios que antes me enojaban dejaron de afectarme. No porque hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. La autoestima baja nos hace interpretar la realidad de manera distorsionada. Creemos que los demás están constantemente juzgándonos. Pero el problema no es el mundo exterior, sino la forma en que lo percibimos. Marco Aurelio nos recordaba que si algo externo nos perturba, el problema no está en la cosa en sí, sino en nuestro juicio sobre ella. Si alguien te dice algo que te ofende, pregúntate, ¿por qué me afecta? ¿Es porque en el fondo temo que sea cierto? ¿Es porque tengo dudas sobre mí mismo? La mayoría de las veces, la respuesta es sí. La ira es una reacción defensiva ante la inseguridad. Cuando mejoras tu autoestima, la ira pierde su poder sobre ti.
Te vuelves menos reactivo, más sereno, más enfocado en lo que realmente importa. No necesitas demostrar nada a nadie, porque ya sabes quién eres. La opinión de los demás deja de ser una amenaza porque tu valor no depende de su aprobación. Los estoicos enseñaban que la verdadera fortaleza no está en imponer nuestra voluntad sobre los demás, sino en gobernarnos a nosotros mismos. La ira es señal de que algo dentro de nosotros aún no está resuelto. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos usar esos momentos como señales de lo que aún debemos trabajar. Cada vez que sientas enojo por un comentario o una situación, detente un momento. Pregúntate, ¿realmente es el comentario lo que me molesta? ¿O hay algo más profundo detrás? Cuando logras mejorar tu autoestima, cuando tomas responsabilidad sobre tu vida, la ira deja de ser necesaria. Ya no hay inseguridad que proteger, ya no hay miedo que ocultar, solo queda la calma de alguien que se conoce, que se acepta y que no necesita reaccionar ante lo que no le define. Lección 7. La importancia de vivir con propósito. Cuando no tienes un propósito claro, la vida se siente vacía, caótica, sin dirección. Despiertas cada día sin una razón real para moverte, sin algo que te motive más allá de la rutina. Y esa sensación de vacío crea frustración. La falta de propósito convierte a las personas en seres irritables, reactivos, siempre a la defensiva. Cualquier inconveniente, cualquier obstáculo se siente más grande de lo que realmente es, porque no hay nada más grande en lo que enfocarse. Sin dirección, la mente se llena de ruido y desorden. Y en ese estado es fácil caer en la ira y el resentimiento. Los estoicos entendían que la clave para la paz mental es tener un propósito alineado con nuestros valores. Algo que nos haga sentir que nuestra existencia tiene sentido. Cuando vives sin un propósito definido, todo se convierte en una distracción. Te molesta el tráfico, te irritan las palabras de los demás, sientes que la vida es injusta. Pero cuando tienes un propósito, esas mismas cosas pierden importancia. No porque dejen de existir, sino porque tu enfoque está en algo mayor. Marco Aurelio decía que cada uno debe preguntarse, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que realmente importa en mi vida? Porque cuando tienes claridad en esa respuesta, las pequeñas frustraciones dejan de controlarte. No pierdes tiempo reaccionando a cada provocación, porque tu energía está concentrada en algo significativo. Recuerdo una época en mi vida en la que no tenía dirección. Me sentía atrapado en una rutina sin sentido, haciendo cosas que no me llenaban. Y la consecuencia de eso era una irritabilidad constante. Cualquier cosa me molestaba, cualquier problema parecía enorme, porque no tenía un motivo real para levantarme cada mañana. Vivía en automático, dejando que las circunstancias dictaran mi estado de ánimo. Pero cuando encontré mi propósito, todo cambió. Decidí enfocarme en construir algo que tuviera sentido para mí. Y cuando lo hice, me di cuenta de que los problemas que antes parecían insoportables, ahora eran simplemente parte del camino. La ira dejó de ser una reacción habitual, porque había algo más valioso en lo que concentrarme. Los estoicos enseñaban que el propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se define. No tienes que esperar a que la vida te lo entregue, debes crearlo tú mismo. Epicteto decía que cada persona tiene la responsabilidad de decidir en qué quiere convertirse, qué quiere aportar al mundo. Cuando descubres tu propósito y trabajas en él, tu mente cambia. La frustración disminuye y cuando eso sucede, la ira pierde su poder sobre ti. Lección 8. Uso de la neuroplasticidad para reprogramar tu respuesta emocional. El cerebro no está fijado en una única forma de reaccionar.
Gracias a la neuroplasticidad, podemos entrenarlo para responder de manera diferente a las situaciones que antes nos provocaban ira o frustración. La idea de "así soy yo y no puedo cambiar" es una mentira que nos contamos a nosotros mismos. El cerebro es maleable y, al igual que un músculo, puede fortalecerse en ciertas áreas dependiendo de cómo lo entrenemos. Si cada vez que algo nos irrita, respondemos con enojo, estamos reforzando esa conexión neuronal, volviendo la ira una reacción automática. Pero si en su lugar aprendemos a responder con calma, con el tiempo esa será la nueva programación de nuestro cerebro. Cuando enfrentamos una situación que normalmente nos haría explotar, nuestro instinto es seguir el patrón. Si alguien nos insulta, si algo no sale como esperamos, si una persona actúa de forma irrespetuosa, la reacción inmediata es la que hemos reforzado a lo largo de los años. Pero aquí está la clave. Si conscientemente nos obligamos a responder de una manera diferente, estamos creando una nueva vía neuronal. Al principio se siente forzado, incómodo, incluso falso. Pero con la repetición, el cerebro empieza a aceptar esa respuesta como la nueva normalidad. Recuerdo una vez en la que mi perro destruyó un objeto que me importaba. Mi reacción habitual habría sido enojarme, alzar la voz, sentir esa explosión interna de frustración. Pero en ese momento decidí hacer algo diferente. En lugar de ceder a la ira, me obligué a respirar hondo y acariciar a mi perro. Yash, fue extraño. Sentí que estaba reprimiendo mi emoción, pero en realidad lo que estaba haciendo era enseñarle a mi cerebro que no todo tiene que ser una respuesta de enojo. Lo repetí una y otra vez, cada vez que mi perro hacía algo que normalmente me irritaría. Y con el tiempo noté que mi respuesta natural cambió. Ya no sentía esa tensión en el pecho, ya no necesitaba contenerme, porque mi cerebro había aprendido que esas situaciones no eran una amenaza, que no requerían enojo como respuesta. La neuroplasticidad nos muestra que no estamos condenados a ser prisioneros de nuestras emociones. Podemos redirigir nuestros impulsos y hacer que la calma se vuelva nuestra nueva normalidad. Cada vez que decidimos no reaccionar con ira, fortalecemos la conexión neuronal de la paciencia y la ecuanimidad. Y cuanto más lo hacemos, más natural se vuelve. Marco Aurelio decía que no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. Y eso no es solo un principio filosófico, es una realidad científica. El cerebro cambia en función de lo que practicamos. Si practicamos, la serenidad eventualmente será nuestra respuesta por defecto. Este proceso no es inmediato. Al principio, la mente intentará volver a los viejos patrones porque es lo que conoce, lo que le resulta familiar. Pero si somos persistentes, si cada vez que sentimos la ira subir nos obligamos a detenernos, respirar y responder de manera diferente, veremos un cambio real. Un día nos daremos cuenta de que situaciones que antes nos habrían hecho explotar, ahora nos parecen insignificantes. Y no porque estemos reprimiendo la ira, sino porque nuestro cerebro ha aprendido que no hay razón para sentirla. La ira es un hábito, tanto como la calma lo es. Si alimentamos la ira, crece y se refuerza. Pero si la ignoramos y en su lugar cultivamos la serenidad, eventualmente se debilita y desaparece. No se trata de fingir. Se trata de reentrenar nuestra mente para que funcione de una manera que nos beneficie, en lugar de perjudicarnos. Si queremos ser personas más tranquilas, más equilibradas, más sabias en nuestras respuestas, tenemos que practicarlo día tras día. Y con la repetición, llegará el momento en que la calma no será un esfuerzo, sino simplemente lo que somos. Lección 9. La importancia de establecer límites saludables.
Si no estableces límites, permites que otros decidan cómo tratarte. No se trata de ser conflictivo, ni de rechazar a los demás. Se trata de definir hasta dónde llega tu paciencia, tu tiempo y tu energía. Cuando no pones límites claros, envías el mensaje de que está bien que te falten al respeto, te interrumpan constantemente, no valoren tu tiempo. Y cuando esto sucede, la frustración crece, la ira se acumula y terminas agotado emocionalmente. Pero la responsabilidad de poner esos límites no es de los demás, es tuya. Solo tú puedes decidir qué permites y qué no. Muchas veces permitimos ciertas conductas por miedo a parecer egoístas o desagradables. Nos cuesta decir no, porque tememos que la otra persona se sienta ofendida o que nos rechace. Pero el verdadero problema no es decir no, sino no decirlo cuando es necesario. Si alguien te interrumpe constantemente en el trabajo, si un amigo solo te busca cuando necesita algo, si un familiar te critica sin razón, ¿realmente es tu responsabilidad aceptar eso? Séneca decía que no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo nos posicionamos frente a ellos. Si permitimos que nos traten de manera inadecuada sin reaccionar, estamos dando permiso para que siga ocurriendo. Cuando alguien cruza un límite y no ponemos un alto, lo que estamos haciendo es reforzar ese comportamiento. Si alguien te critica de manera injusta y no dices nada, esa persona asumirá que es normal tratarte así. Pero si con calma y firmeza estableces que no aceptas ese tipo de trato, estás enviando un mensaje claro. Te valoras lo suficiente como para no permitir faltas de respeto. Poner límites no es para controlar a los demás, es para proteger tu paz y vivir con dignidad. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, sino controlar su respuesta ante él. La clave para vivir en paz no está en eliminar los problemas, está en desarrollar la fortaleza para que no nos afecten. No podemos evitar que haya provocaciones. No podemos impedir que los demás actúen de manera injusta, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. La ira es una elección. La calma también lo es. Y el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Si este mensaje resonó contigo, ve a los comentarios y escribe: hoy comienza mi mejor versión. Soy estoico. Nos vemos en el próximo video.